El avión despegó de Ciudad de México a las 9 de la mañana. Destino, La Habana. Vuelo 447 de Mexicana de Aviación. 42 pasajeros, tripulación de 6, y 2 personas que llevaban 5 años evitándose como si el otro fuera veneno. María Félix subió al avión como subía a todos lados, como una reina que no pide permiso para existir. Abrigo de piel blanca, lentes oscuros, labios rojos que parecían una declaración de guerra. La gente se volteaba. Siempre se volteaba. No era solo la belleza, era algo más. No olvides suscribirte para más relatos como estos. Ahora sí continuemos. Una electricidad, un peligro, la certeza de que esa mujer podía destruirte con una mirada y ni siquiera recordarte al día siguiente. Caminó por el pasillo. Asiento 12A, primera clase. Y entonces lo vio. Jorge Negrete. Asiento 12C. Al lado de la ventana. Sombrero de charro sobre las rodillas, traje impecable, ese bigote que había vuelto locas a millones de mujeres. Sus ojos se encontraron, medio segundo, suficiente para que el aire se volviera denso. María no desvió la mirada. Nunca lo hacía. Jorge tampoco. Era un duelo silencioso. Ella pasó de largo. Se sentó 3 filas adelante. Asiento 9A. Lo más lejos posible sin cambiar de clase. La azafata se acercó. ¿Champán, señorita Félix? Tequila, respondió María sin voltear. Doble. El avión despegó. Ciudad de México se hizo pequeña abajo. Volcanes, nubes, el azul infinito. María miraba por la ventana, pero no veía nada. Veía 1947, 5 años atrás. El Teatro Nacional. La premier de Enamorada. Ella, la estrella. Él, invitado de honor. Se presentaron. Él dijo algo ingenioso. Ella respondió algo filoso. Rieron, chispas, química. Y entonces él dijo esa frase. Esa maldita frase. Una mujer como usted nunca podría amar a nadie más que a sí misma. Lo dijo sonriendo. Como un juego. Pero María no lo tomó como juego. Lo tomó como un insulto. Y un hombre como usted, respondió con veneno. Nunca podría soportar a una mujer que no se arrodille. Se dio la vuelta. Se fue. Nunca hablaron de nuevo. Pero la prensa sí. Durante 5 años. María Félix desprecia a Jorge Negrete. Negrete llama insoportable a la Félix. Guerra entre las 2 estrellas más grandes de México. Todo mentira. Bueno, no todo. Sí se evitaban. Sí se lanzaban indirectas en entrevistas. Pero la verdad era más simple y más complicada. La verdad era que esa noche en el Teatro Nacional, cuando sus ojos se encontraron por primera vez, algo se incendió. Y ambos lo supieron. Y ambos tuvieron miedo. Porque María Félix no se enamoraba. No podía. Enamorarse era debilidad. Y Jorge Negrete no perseguía. No suplicaba. Era el charro cantor, el ídolo. Las mujeres venían a él. Entonces construyeron un muro. De orgullo, de palabras afiladas, de silencio. Y ahora, 5 años después, estaban en el mismo avión. María pidió otro tequila. Jorge no pidió nada. Solo miraba las nubes. 1 hora de vuelo. 2. Tranquilo, rutinario. Y entonces el avión comenzó a temblar. Suave al principio, luego más fuerte. Las luces parpadearon. Damas y caballeros, la voz del capitán. Tensa, controlada. Tenemos problemas técnicos. Vamos a realizar un aterrizaje de emergencia. Por favor, colóquense los cinturones. Pánico, gritos, rezos. María cerró los ojos. No de miedo, de algo peor. Resignación. Si voy a morir, pensó, al menos será sin arrepentimientos. Mintió. Tenía uno. El avión descendió, rápido. Demasiado rápido. Sacudidas violentas, maletas cayendo, gente llorando. Y María, con los ojos cerrados, sintió una mano, grande, firme, sobre la suya. Abrió los ojos. Jorge estaba arrodillado en el pasillo junto a su asiento. La miraba sin sonrisa, sin juego. No vamos a morir hoy, dijo. ¿Cómo lo sabes? Porque tenemos una conversación pendiente. El avión tocó tierra.
El impacto fue brutal. Llantas chillando, metal retorciéndose, el mundo volviéndose horizontal, pero el piloto lo logró. Aterrizaje forzoso. Pista improvisada en medio de la nada, selva, montañas, un pueblo que ni siquiera aparecía en los mapas. San Miguel del Silencio. 200 habitantes, una iglesia, un hotel con 4 habitaciones, una cantina. Nada más. Los pasajeros bajaron temblando. Algunos besaron el suelo, otros vomitaron. María bajó como si nada, como si aterrizar en medio de la selva fuera parte del plan. Pero sus manos temblaban. Jorge lo notó. El capitán reunió a todos. El avión tiene daños. Hemos pedido ayuda. Llegarán mañana, quizás pasado. Tendremos que quedarnos acá. Murmullos, protestas. ¿Dónde vamos a dormir? ¿Qué vamos a comer? El alcalde del pueblo apareció. Un hombre viejo, sombrero de paja, sonrisa desdentada. Bienvenidos. Tenemos poco, pero compartimos todo. Distribuyeron a los pasajeros. Familias en casas de pobladores, hombres solos en la cantina, y las 2 estrellas. Tenemos 2 habitaciones en el hotel, dijo el alcalde, mirando a María y Jorge. Para ustedes, los llevaron caminando. Calles de tierra. Niños descalzos mirándolos como si fueran seres de otro planeta. Gallinas, perros flacos, el olor a tortillas cocinándose. El hotel era más una casa grande que un hotel. Paredes de adobe, techo de tejas. La dueña era una mujer de 60 años, ojos brillantes. ¿Ustedes son artistas?, preguntó. Algo así, respondió María. Mi esposo y yo fuimos al cine una vez, a la capital, hace 20 años. Vimos una película de charros. ¿Lloré tanto? Miró a Jorge. Usted se parece al hombre de esa película. Jorge sonrió. Quizás era yo. Los ojos de la mujer se agrandaron. ¿En serio? En serio. La mujer se llevó las manos a la boca. Luego miró a María. Y usted es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. María no dijo nada. Solo asintió. Le mostraron las habitaciones. 2 cuartos pequeños, camas de hierro, paredes delgadas, ventanas sin vidrio, solo cortinas. El baño está afuera. Agua. De pozo. Si necesitan algo, toquen la campanita. Se fue. María entró a su habitación, cerró la puerta. Se sentó en la cama. Silencio. Por primera vez en años, silencio absoluto. No productores, no periodistas, no cámaras, no máscaras, solo ella. Y en la habitación de al lado, Jorge. Podía escucharlo moverse. Escuchó sus pasos. Escuchó cuando abrió la ventana. Escuchó cuando tosió, una tos seca, profunda, dolorosa. María frunció el ceño. Salió de su habitación. Tocó la puerta de él. ¿Estás bien? Silencio. Jorge, estoy bien. No suenas bien. Es el polvo del camino. Mentira, María lo sabía. Pero no insistió, bajó. El pueblo preparaba cena para todos. Mesas largas afuera de la cantina. Guisos, frijoles, tortillas recién hechas. Los pasajeros del avión mezclados con los pobladores. Niños corriendo. Guitarras. Alguien cantó. María se sentó sola al final de una mesa. Comía en silencio. Observaba. Jorge se sentó frente a ella. No pidió permiso. Solo se sentó. Se miraron. ¿Así que vamos a hacer esto?, preguntó María. ¿Hacer qué? Fingir que no pasó nada en el avión. Que no me tomaste de la mano. Jorge tomó un trago de su cerveza. ¿Querías que te dejara morir sola? No iba a morir. Eso dijiste. Pero cerraste los ojos como alguien que se despide. María clavó el tenedor en los frijoles. No sabes nada de mí. Sé más de lo que crees. ¿Ah, sí? Ilumíname. Jorge se inclinó hacia adelante. Sé que esa noche en el Teatro Nacional no te fuiste porque te insulté. Te fuiste porque tuviste miedo. María sintió que algo se rompía dentro, pero su cara no cambió. ¿Miedo, yo? Sí. Miedo de que alguien finalmente te viera. No a la doña, no a la Félix, a María. Ella se puso de pie.
No tienes idea de quién soy. Se fue. Jorge la vio alejarse. Suspiró. Tosió de nuevo. Esta vez sangre en el pañuelo. La escondió rápido. Nadie vio. La noche cayó. María no pudo dormir. La cama era incómoda. El calor era insoportable. Pero no era eso. Era la voz de Jorge. Te fuiste porque tuviste miedo. ¿Miedo? Ella no tenía miedo de nada. Había desafiado a Hollywood. Había rechazado millones. Había hecho llorar a hombres poderosos. El miedo era para los débiles. Pero entonces, ¿por qué seguía escuchando esa frase? Se levantó. 3 de la mañana. Salió de la habitación. El pueblo dormía. Solo el sonido de grillos y el viento moviendo las hojas. Caminó descalza por la calle de tierra. No sabía a dónde iba. Solo necesitaba moverse. Llegó a la iglesia, una pequeña capilla con la puerta abierta. Entró. Velas, santos de yeso, el olor a cera y madera vieja. Se sentó en una banca. ¿También rezas? La voz de Jorge. María no se sobresaltó. Era como si hubiera sabido que él estaría ahí. No, respondió. Entonces, ¿qué haces acá? Podría preguntarte lo mismo. Jorge caminó hacia ella. Se sentó en la misma banca. Dejó espacio entre ambos. Miraron hacia el altar. Cuando era niño venía a iglesias como esta, dijo Jorge. Mi madre me traía. Rezábamos por mi padre, porque dejara de tomar, porque dejara de golpearla. Pausa. Nunca funcionó. María no dijo nada. ¿Sabes qué aprendí? Continuó Jorge. Que Dios no responde rezos, pero la oscuridad de una iglesia vacía tiene algo. Te deja pensar, te deja ser honesto contigo mismo. ¿Y qué te dice la oscuridad esta noche? Preguntó María. Jorge la miró. Que estoy cansado de pelear. ¿Pelear contra qué? Contra ti, contra mí, contra esto. María sintió su corazón acelerarse. No hay nada contra qué pelear. No hay un esto. ¿No? Jorge se acercó. No mucho, solo lo suficiente. Esa noche en el Teatro Nacional, cuando te vi por primera vez, sentí algo que nunca había sentido, y me dio terror. María volteó a verlo. ¿El gran Jorge Negrete tuvo miedo? ¿Sabes cuántas mujeres me han dicho que me aman? Preguntó Jorge. Cientos, miles. Pero nunca les creí, porque no me amaban a mí. Amaban al charro cantor, al ídolo, a la voz. Pausa. Pero esa noche, cuando te vi, supe que tú nunca me amarías por eso, que si alguna vez me amabas, sería porque viste algo que nadie más ve, y eso me aterrorizó. María sintió que algo se movía en su pecho, algo viejo, enterrado. Entonces dijiste esa frase, continuó Jorge, y yo respondí con veneno, para protegerme, para alejarte antes de que me destrozaras. Yo hice lo mismo. María escuchó su propia voz, suave, vulnerable, una voz que nunca usaba. Esa noche vi en tus ojos algo que no puedo permitirme ver. ¿Qué? Que quizás no tengo que ser invencible todo el tiempo. Silencio. El tipo de silencio que duele. ¿Sabes cuántos hombres me han propuesto matrimonio? Preguntó María. No llevo la cuenta. Suficientes para llenar este pueblo 3 veces. Poderosos, ricos, guapos. Pausa. Y a todos les dije que no. ¿Por qué? Porque ninguno me hizo sentir miedo. Jorge frunció el ceño. ¿Miedo es lo que buscas? Miedo es lo único real. Si no sientes miedo, no arriesgas nada, y si no arriesgas nada, no amas. Solo posees. María lo miró directamente. Esa noche tuve miedo, porque por primera vez en mi vida alguien me vio, no a la doña, no a la estrella, a mí, y no supe qué hacer con eso. Jorge extendió su mano, despacio. Le dio tiempo para alejarse, pero María no se alejó. Puso su mano en la de él. 5 años, dijo Jorge. 5 años evitándonos, insultándonos en la prensa, construyendo muros. ¿Te arrepientes? Preguntó María. De cada segundo. La besó. No fue un beso de película. No fue dramático ni perfecto. Fue torpe. Desesperado.
El beso de dos personas que habían esperado demasiado. Cuando se separaron, María tenía lágrimas en los ojos. No lloro, dijo. Lo sé, respondió Jorge. Pero lo estás haciendo. Cállate, rieron. Por primera vez en 5 años rieron juntos. Salieron de la iglesia tomados de la mano. El pueblo seguía dormido. Caminaron sin rumbo. Tengo que decirte algo, dijo Jorge. Su voz cambió, seria. Mañana, ahora solo quiero caminar contigo. Amanecieron juntos. No pasó nada. Solo se quedaron dormidos en una banca afuera del hotel, ella recostada en su hombro, él con el brazo alrededor de ella. La dueña del hotel los encontró. Sonrió, no dijo nada. Solo les llevó café. Mi esposo y yo dormimos así en nuestra primera noche, les dijo. Bajo las estrellas. Sin nada más que nosotros. María tomó el café. Caliente, amargo. Perfecto. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados?, preguntó. 47 años. Murió el año pasado. La mujer miró al cielo. Pero sigue acá. Lo siento en el viento. ¿Se fue? Jorge tosió. Otra vez esa tos. María lo miró. Tienes que ver a un doctor. Estamos en medio de la nada. Cuando salgamos de acá, María. No discutas. Jorge la miró. Nadie le hablaba así. Nadie le daba órdenes. Y sin embargo, viniendo de ella, sonaba a cuidado. El día pasó extraño. Los pasajeros del avión se adaptaron al pueblo. Jugaban con niños. Ayudaban en la cocina. Algunos hasta trabajaron en el campo. El ritmo de la ciudad se evaporó. Aquí el tiempo era diferente, más lento, más real. María y Jorge caminaron por el pueblo, juntos. La gente los miraba, murmuraban. ¿No son los que estaban peleados? Se están tomando de la mano. Algo pasó. Y sí, algo había pasado. Al atardecer, Jorge la llevó a un lugar, afuera del pueblo, una colina. Desde ahí se veía todo. Las montañas, la selva, el cielo volviéndose naranja. ¿Cómo encontraste este lugar?, preguntó María. Vine esta mañana. Mientras dormías, necesitaba pensar. ¿En qué? Jorge se sentó en la hierba. Ella hizo lo mismo. En cómo decirte algo sin que salgas corriendo. María sintió un frío en el estómago. ¿Tan malo es? Jorge no respondió inmediatamente. Miraba el horizonte. Hace 6 meses fui al doctor. Me sentía cansado. Tosía sangre. Pensé que era gripe. Pausa. No era gripe. María dejó de respirar. Cirrosis, avanzada, el hígado destruido. Años de tequila, de no dormir, de vivir como si fuera inmortal. Su voz se quebró. Me dieron 1 año, quizás menos. María sintió que el mundo se inclinaba. No, sí, no. Los doctores se equivocan. Buscaremos otros. Iremos a Estados Unidos, a... María. Jorge la tomó de las manos. Lo he intentado. He visto a 5 doctores. Todos dicen lo mismo. Lágrimas, las de ella, las que nunca caían. ¿Por qué no me dijiste? Porque hasta anoche no importaba. Iba a morir solo, sin decirte la verdad, sin que supieras que cada insulto que lancé, cada palabra filosa, era solo para protegerme de admitir que te amaba. María lo abrazó, fuerte, como si pudiera mantenerlo vivo con la pura fuerza de sus brazos. No es justo, susurró. Finalmente te encuentro y... tenemos ahora. Ahora no es suficiente. Entonces hagamos que sea suficiente. Jorge la separó suavemente. La miró a los ojos. Cásate conmigo. María se rió. Pero era una risa llena de dolor. ¿Te estás burlando? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Jorge, estás muriendo, lo sé. Pero mientras tanto estoy vivo. Y quiero pasar cada segundo que me queda contigo. No escondiéndome, no fingiendo, solo tú y yo. La gente va a decir que te casaste conmigo por lástima. Que hablen. Van a decir que lo hago por tu dinero, por tu nombre. Que hablen. María cerró los ojos. 5 años. Perdimos 5 años. Entonces no perdamos ni un segundo más. Ella abrió los ojos. ¿Cuándo?
Ahora, ahora, Jorge señaló hacia el pueblo. Hay una iglesia, un cura, testigos. ¿Qué más necesitamos? Jorge, ¿me amas? Silencio. Esa pregunta, la que María nunca había respondido honestamente en su vida. Sí, dijo finalmente. Te amo. Dios, te amo tanto que me aterra. Entonces cásate conmigo. Hoy, acá, en medio de la nada, sin prensa, sin lujos, solo nosotros. María lo miró. Este hombre que se estaba muriendo. Este hombre que la había visto. Realmente visto. Sí, susurró. Sí. Se casaron esa noche. El cura era un hombre de 80 años, medio sordo, pero cuando Jorge le explicó, sus ojos se llenaron de lágrimas. Es un honor, dijo. Un honor. No hubo vestido blanco. María usaba el mismo vestido con el que había subido al avión 2 días atrás. Jorge, su traje de charro. No importaba. La iglesia se llenó. Los pasajeros del avión, los pobladores, niños en primera fila, velas, muchas velas. La dueña del hotel le trajo flores a María, flores silvestres. Mi esposo me las trajo el día que nos casamos, dijo. Ahora son tuyas. María las tomó. Le temblaban las manos. Caminó hacia el altar. No había música, solo el sonido de sus pasos. Jorge la esperaba. Cuando la vio entrar, algo cambió en su rostro. Ya no era el charro cantor, ya no era el ídolo. Era solo un hombre mirando a la mujer que amaba. Llegó hasta él. ¿Seguro?, susurró ella. Nunca he estado más seguro de nada. El cura comenzó. Palabras antiguas, promesas eternas. Jorge Negrete, ¿aceptas a María Félix como tu esposa? ¿Prometes amarla en la salud y en la enfermedad? Jorge miró a María. Prometo amarla cada segundo que me quede, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Su voz se quebró en esa última parte. María Félix, ¿aceptas a Jorge Negrete como tu esposo? María no respondió inmediatamente. Miró a este hombre, moribundo, hermoso, suyo. Prometo amarlo, dijo, no solo hasta que la muerte nos separe, sino más allá, porque este amor no termina cuando el corazón deja de latir. No había anillos. Entonces Jorge se quitó su reloj, un reloj de plata, con sus iniciales. Era de mi padre, dijo, lo único bueno que me dejó. Lo puso en la muñeca de María. Ella se quitó un collar, una medalla de plata. De mi madre, dijo. Decía que me protegía. Lo puso en el cuello de Jorge. Los declaro marido y mujer. No esperaron el permiso para besarse. Ya estaban besándose. El pueblo estalló en aplausos. Música. Alguien trajo una guitarra. Alguien más tequila. La cantina se transformó en fiesta. Bailaron María y Jorge. Pegados, como si el mundo fuera solo ellos dos. No sé bailar, le dijo ella. Mentirosa, bailaste en 20 películas. Eso era actuación, esto es diferente. ¿Por qué? Porque esto es real. Jorge la hizo girar. Ella rió. Una risa real, no de película, no ensayada. Real. Bailaron hasta el amanecer, hasta que Jorge empezó a toser de nuevo, hasta que María vio la sangre en su pañuelo. Vamos, le dijo. Lo llevó afuera. Aire fresco. Él respiraba con dificultad. Perdón, dijo. Por arruinar. Cállate. Ella lo abrazó. No arruinaste nada. Fue perfecto. Se quedaron así, bajo las estrellas, marido y mujer. ¿Cuánto tiempo?, preguntó María. Sabía a qué se refería. Los doctores dijeron 6 meses, quizás 8 si tengo suerte. Entonces haremos que cada día cuente. María, no. Ella lo miró, fiereza en los ojos. No vamos a desperdiciar el tiempo que tenemos lamentando el tiempo que no tenemos. ¿Me escuchaste? Jorge sonrió. Sí, señora Negrete. Ella parpadeó. Negrete. Soy María Negrete. Suena bien, ¿no? Suena perfecto. A la mañana siguiente llegó el avión de rescate. Los pasajeros se prepararon para irse. Hubo abrazos, lágrimas, promesas de no olvidar. El alcalde se acercó a María y Jorge. Gracias, les dijo. ¿Por qué?
preguntó María. Por recordarnos que el amor existe. Mi esposa y yo llevamos 40 años casados. Pero viendo su boda, recordé por qué me casé con ella. Sonrió. Esta noche voy a bailar con ella, como cuando éramos jóvenes. Se fue. Jorge miró a María. Cambiamos algo acá. Cambiamos todo acá. Subieron al avión, tomados de la mano, esta vez no sentados en filas separadas, juntos. Asiento 12A y 2B. Cuando el avión despegó, María miró hacia abajo. El pueblo se hizo pequeño. ¿Crees que lo recordarán?, preguntó. ¿Importa? No, supongo que no. Jorge besó su frente. Solo nosotros necesitamos recordar. El avión voló hacia Ciudad de México, hacia la realidad, hacia lo que quedaba de tiempo. La noticia explotó. María Félix se casa en secreto con Jorge Negrete. Los periódicos enloquecieron. Reporteros acampando afuera de sus casas, cámaras, preguntas. ¿Es verdad? ¿Por qué tan repentino? ¿Dónde fue la boda? María no respondió a nadie. Jorge tampoco. Se encerraron. En la casa de él. Una casa grande en Coyoacán, jardín, fuente, pájaros. Pasaban los días caminando, hablando, descubriéndose. Cuéntame algo que nadie sepa, le dijo Jorge una tarde. Estaban en el jardín. Él recostado en su regazo, ella acariciándole el cabello. No sé cantar, respondió María. Jorge se rió. ¿Qué? ¿En serio? Soy terrible. En las películas me doblan. No te creo. Es verdad. Una vez intenté cantar en privado. Mi perro salió corriendo. Jorge rió más fuerte. Luego tosió. María dejó de sonreír. ¿Dolor? ¿Un poco? ¿Tomaste la medicina? Sí. Mentira. María lo sabía. Las medicinas solo alargaban un poco el tiempo, pero hacían los días insoportables. Náuseas, debilidad. Jorge había decidido no tomarlas. Prefería días de calidad que meses de agonía. María no lo discutió. Entendía. Tu turno, dijo ella. Cuéntame algo que nadie sepa. Jorge pensó. Tengo miedo de la oscuridad. ¿En serio? Desde niño. Mi padre me encerraba en un closet cuando me portaba mal. Horas en la oscuridad, llorando, gritando. Nadie venía. Pausa. Por eso siempre duermo con una luz prendida. María sintió su corazón romperse. No sabía. Nadie sabe. El gran Jorge Negrete, el charro valiente, le tiene miedo a la oscuridad. Se rió amargamente. María se inclinó, lo besó. No tienes que ser valiente conmigo, nunca. Pasaron las semanas. Jorge empeoró. Poco a poco. Primero fue la tos, luego la debilidad, luego el dolor. Pero no dejó de vivir. Cantaba, aunque le doliera, caminaba, aunque le costara. Amaba, aunque supiera que cada día podía ser el último. Una noche, María lo encontró en la sala, sentado al piano, tocando. No sabía que tocabas piano, dijo. Aprendí de niño, antes de la guitarra. Ella se sentó junto a él. Tócame algo. Jorge tocó, una melodía triste, hermosa. ¿Qué es? Algo que escribí, hace años. Nunca se lo mostré a nadie. ¿Por qué? Porque era demasiado honesta. Todas mis canciones son actuaciones, pero esta... Pausa. Esta era real. María escuchó. Las notas llenaron la habitación. Cuando terminó, había lágrimas en sus ojos. Es hermosa. Es tuya. La escribí esa noche, en el Teatro Nacional, después de que te fuiste. No sabía por qué me dolía tanto, pero ahora lo sé. Jorge tomó sus manos. Te amaba desde ese primer momento, y me aterrorizó tanto que escribí esto en vez de buscarte, en vez de decirte la verdad. 5 años, susurró María. 5 años perdidos, no perdidos, solo retrasados. Teníamos que perdernos para apreciarnos. Jorge tosió, fuerte, sangre, más que antes. María corrió por agua. Cuando volvió, él estaba pálido. Tenemos que ir al hospital, dijo ella. No, Jorge, por favor. No quiero morir en un hospital, rodeado de doctores, de máquinas. Quiero morir acá, contigo. No vas a morir.
María, no, te vas a morir. Pero ambos sabían la verdad. Llamaron al doctor, vino a la casa, examinó a Jorge. Su cara lo dijo todo. Semanas, le dijo a María en privado. Quizás días. No, lo siento. Dijeron meses. El cuerpo es impredecible. Se está apagando más rápido de lo esperado. María se derrumbó. El doctor la sostuvo. Pasen el tiempo que les queda juntos. Háganlo contar. Esa noche, María se acostó junto a Jorge. Él dormía. Respiración superficial. Ella lo miraba, memorizando cada detalle, su rostro, sus manos, la forma en que respiraba. No te vayas, susurró. Por favor, no te vayas todavía. Jorge abrió los ojos. María, estoy acá. Tengo miedo. Nunca lo había admitido. Lo sé. No de morir, de dejarte. María lo abrazó. No me dejas. Nunca me dejas. Porque te llevo acá. Puso la mano de él sobre su corazón. Para siempre. Jorge lloró. Ella también. Dos personas que nunca lloraban. Llorando juntos. ¿Me cantás?, preguntó él. No sé cantar. No me importa. María comenzó, voz temblorosa, desafinada, pero cantó la canción que él cantaba siempre, su favorita. Jorge cerró los ojos, sonrió. Hermoso, mintió. Ella rió entre lágrimas. Cantó hasta que él se durmió. Cantó hasta que amaneció. Cantó hasta que su voz se quebró. Los siguientes días fueron una eternidad condensada. Jorge ya no podía levantarse. La cama se convirtió en su mundo. Pero María lo llenó de vida. Flores, música, historias. Cuéntame de cuando eras niña, le pedía Jorge. Y María contaba cosas que nunca había contado a nadie: su padre, su pobreza, los sueños que tuvo antes de ser la doña. Quería ser enfermera, le dijo una tarde. ¿En serio? Quería ayudar a la gente, salvar vidas. Pausa. Irónico, ¿no? Terminé siendo actriz, viviendo mentiras en vez de salvando vidas. Me salvaste a mí, dijo Jorge. ¿Cómo? Me diste una razón para haber vivido. Todos estos años buscando significado en los aplausos, en la fama, y resulta que el significado estaba en una boda secreta en medio de la nada, en estos días contigo. María apretó su mano. ¿Te duele? Siempre, pero menos cuando estás acá. Una noche, Jorge pidió ver las estrellas. No puedes salir, dijo María. Lo sé. Ella tuvo una idea. Movió la cama, con ayuda. La colocó junto a la ventana. Abrió las cortinas. El cielo nocturno. Millones de estrellas. Jorge miró, maravillado. Cuando era niño pensaba que las estrellas eran agujeros en el cielo, que del otro lado había luz, y que si moría me convertiría en luz también. ¿Todavía lo crees?, preguntó María. No sé, pero me gusta la idea, señaló una estrella. Esa, cuando me vaya, búscame ahí. ¿No vas a irte, María? No, hoy no. Hoy vas a quedarte, y mañana también, y pasado, y... mi amor. Jorge la interrumpió, suave. Es hora de que hablemos de esto. No quiero. Tenemos que... María cerró los ojos, respiró profundo. No sé cómo vivir sin ti. Apenas te encontré. Vas a vivir. Vas a seguir siendo la doña. Vas a hacer más películas. Vas a brillar. No quiero brillar sin ti. Entonces brilla por mí. Brilla tanto que cuando la gente te vea, recuerden que hubo un hombre que tuvo la suerte de amarte, aunque fuera solo por un momento. Lágrimas. Siempre lágrimas ahora. ¿Cómo hago esto?, preguntó María. ¿Cómo te dejo ir? No me dejas ir, me llevas. En cada película, en cada paso, en cada vez que veas esa estrella. Jorge tosió. Más sangre. El final estaba cerca. ¿Tenés miedo?, preguntó María. No, no con vos acá. ¿De qué lado está el miedo ahora? Tuyo, y está bien. Tené miedo por los dos. María se acostó junto a él, en la cama, pegados, como esa noche en San Miguel del Silencio. Contame la historia de cómo nos conocimos, le pidió Jorge.
Me la contaste 100 veces. Quiero escucharla una vez más. María comenzó. Había una vez un hombre orgulloso y una mujer orgullosa. Se encontraron en un teatro. Chispas, miedo, una frase malentendida, 5 años de exilio. Y entonces un avión, un pueblo perdido, una iglesia, y finalmente la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Jorge, su voz débil. Que el amor siempre encuentra el camino, aunque tarde 5 años, aunque llegue demasiado tarde, aunque duela, siempre encuentra el camino. Jorge sonrió. Final feliz, repitió María. Pero no lo era, no todavía. Jorge empeoró esa noche. Rápido, el doctor vino. Horas, le dijo a María. Tal vez menos. María no lloró, no frente a él. Volvió a la habitación. Jorge apenas respiraba, pero estaba consciente. ¿María? Estoy acá, siempre estoy acá. ¿Me cantás una vez más? Lo que quieras. Ella cantó, desafinada, temblorosa, hermosa en su imperfección. Jorge abrió los ojos, la miró. Te amo, dijo, desde el primer segundo, hasta el último. Yo también te amo, para siempre. ¿Me prometes algo? Lo que sea. Prométeme que vas a ser feliz, que no vas a quedarte congelada en este dolor, que vas a vivir. María quería mentir, quería prometerle que sí, pero no podía. No sé si puedo. Inténtalo por mí. Lo intentaré. Jorge sonrió. Gracias. Cerró los ojos. Jorge. Silencio. Jorge. Nada. Ella lo sintió. El momento exacto, cuando el alma deja el cuerpo, cuando la respiración se detiene, cuando el amor tiene que transformarse en recuerdo. No, susurró. No, no, no. Lo abrazó, fuerte, como si pudiera traerlo de vuelta. Volvé, por favor. Un minuto más. Un segundo, por favor. Pero Jorge se había ido. A las estrellas, a la luz del otro lado del cielo, María gritó. El mundo supo al día siguiente. Muere Jorge Negrete a los 42 años. Los titulares cubrieron cada periódico. Fotos, tributos, el país de luto. Pero nadie sabía la historia completa. Nadie sabía del pueblo, de la boda secreta, del amor que finalmente llegó cuando el tiempo se acababa. El funeral fue masivo. Miles de personas. Flores, cantos, llantos. México perdió a su charro cantor. María estaba ahí, vestida de negro, velo cubriendo su rostro, inmóvil como estatua. La gente la miraba, murmuraban. ¿Realmente lo amaba? Se casaron hace apenas 2 meses. Quizás fue por publicidad. María escuchaba todo, no respondía, no le importaba. Cuando bajaron el ataúd, ella se acercó. Puso su mano sobre la madera. Te amo, susurró. Nos vemos en las estrellas. Se fue antes de que terminara. No podía quedarse. No podía ver cómo lo enterraban. Fue a la casa. Su casa ahora. Vacía. Silencio. El piano seguía abierto. Las partituras sobre él, la canción que Jorge escribió para ella. María se sentó. Tocó una nota, otra. No sabía tocar piano, pero intentó, torpemente, reconstruyendo la melodía de memoria, y cantó. Esa voz terrible que Jorge amaba. Cantó hasta que su voz se quebró. Cantó hasta que colapsó sobre el piano. Lloró durante días, semanas, no comía, no dormía. Se volvió sombra. Sus amigos venían, intentaban ayudar. Tienes que salir, tienes que trabajar, tienes que seguir, pero María no quería seguir. ¿Para qué? Jorge se había ido, el amor se había ido, solo quedaba el vacío. Una noche, un golpe en la puerta. Era la dueña del hotel, la mujer de San Miguel del Silencio. Había viajado 12 horas. ¿Señora Negrete? María abrió la puerta, destruida, pálida. ¿Qué hace acá? Vine a devolverte algo. La mujer extendió un sobre. Amarillo, gastado. Jorge me lo dio. El día que se fueron, me dijo, si algo me pasa, dele esto a María. María tomó el sobre, manos temblando. ¿Qué es? No lo sé. No lo abrí.
Es tuyo. La mujer se fue. María se quedó sola con el sobre, lo miró durante horas. Miedo. ¿Qué había adentro? Finalmente lo abrió. Una carta. La letra de Jorge. Desordenada, escrita rápido. Mi María, si estás leyendo esto, significa que me fui, y sé que estás destruida. Te conozco. Sé que querés rendirte, quedarte congelada en este momento. Pero no puedes, porque hicimos un trato. Prometiste intentar ser feliz, y yo te voy a ayudar. Vas a hacer lo siguiente. Primero, vas a terminar de leer esta carta sin llorar. Imposible, lo sé, pero intenta. Segundo, vas a ir al jardín. Vas a mirar las estrellas. Vas a buscar la que te mostré. Y vas a hablarme. Voy a escuchar. Te lo prometo. Tercero, mañana vas a levantarte. Vas a bañarte. Vas a vestirte. Vas a salir de la casa. No importa a dónde. Solo sal. Cuarto, vas a llamar a ese director que te ofreció esa película que rechazaste. Vas a decir que sí. Vas a volver a trabajar. Quinto, vas a vivir. No solo existir. Vivir. Vas a amar de nuevo. Sé que ahora no lo crees posible, pero lo es. Y no es traición. Es honrar lo que tuvimos. Porque si me amaste, querés que sea feliz. Y solo soy feliz si vos lo sos. María, nos vemos en las estrellas. Pero todavía no. Viví primero. Viví mucho. Viví por los dos. Te amo. Siempre. Jorge. María leyó la carta 3 veces. 4, 5. La apretó contra su pecho. Al día siguiente, hizo lo que Jorge pidió. Se levantó, se bañó, se vistió, salió. El mundo parecía diferente, más brillante, más doloroso, pero diferente. Caminó, sin rumbo, y llegó al teatro, el Teatro Nacional, donde todo comenzó. Entró, vacío, oscuro. Se paró en el mismo lugar donde se habían conocido, cerró los ojos y lo vio, sonriendo. Una mujer como usted nunca podría amar a nadie más que a sí misma. Sonrió entre lágrimas. Te equivocaste, susurró. Te amé más que a mí misma. Tanto que dolió, tanto que me rompió, tanto que me salvó. Abrió los ojos. El teatro seguía vacío, pero ya no se sentía sola. Llamó al director, dijo que sí. Volvió a trabajar. Película tras película. Brilló, como Jorge le pidió. Pero algo cambió. Ya no era solo la doña. Era algo más. Era una mujer que había amado, que había perdido y que había sobrevivido. Pasaron los años. María siguió siendo María. Películas, escándalos, hombres, pero nunca se volvió a casar. ¿Por qué no?, le preguntaban. Ya encontré mi matrimonio, respondía. Solo duró 8 meses, pero fueron suficientes. La gente no entendía cómo 8 meses podían ser suficientes. Pero María sí, porque esos 8 meses fueron más reales que todos los años anteriores. Una noche, décadas después, una entrevista. María a los 70. Todavía hermosa, todavía feroz. El entrevistador joven, nervioso. Señora Félix, usted se casó 4 veces. ¿Cuál fue el amor de su vida? María lo miró. Ese silencio que hacía temblar a la gente. ¿El segundo? ¿Jorge Negrete? Sí. Pero solo estuvieron casados 8 meses. 8 meses y 12 días. ¿Pero quién cuenta? Sonrió. Triste. ¿Qué lo hizo diferente? María pensó. Todos los demás me amaron por lo que era. Jorge me amó a pesar de lo que era. Vio mis grietas, mi oscuridad, y no corrió. ¿Lo extraña? Cada día. ¿Le habla? María miró por la ventana. Las estrellas comenzaban a aparecer. Sí. ¿Qué le dice? Le cuento sobre mi día, sobre las películas que hago, sobre los lugares que visito, sobre... Su voz se quebró un poco. ¿Sobre lo sola que me siento a veces? Y él responde, en su forma. A veces siento el viento y sé que es él. A veces escucho una canción y sé que me está recordando nuestra promesa. ¿Qué promesa? Que viviría, que sería feliz. ¿Lo fue? María lo miró. Directamente. Lo intenté, como prometí,
No siempre funcionó, pero lo intenté. El entrevistador asintió. Una última pregunta. Si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo? Todo y nada. ¿Qué significa eso? Cambiaría esa noche en el Teatro Nacional. Diría la verdad. No perdería 5 años. Tendríamos más tiempo. Quizás meses. Quizás un año. Pausa. Pero no cambiaría el final, porque ese final me enseñó algo. ¿Qué? Que el amor no se mide en tiempo, se mide en profundidad. Y 8 meses de profundidad valen más que 50 años de superficie. La entrevista terminó. María se quedó sola. Salió al jardín. Miró las estrellas. Buscó la de siempre. Hola, mi amor, susurró. Fue una entrevista larga. Hablé de ti. Espero que no te moleste. Silencio. Solo el viento. Estoy cansada, Jorge. No de vivir. Solo cansada. He vivido mucho, como me pediste. He amado. He trabajado. He brillado. Pausa. Pero te extraño. Cada día te extraño más. Una lágrima. Pronto, pronto nos vemos. Pero todavía no. Todavía me queda un poco. Sonrió. Te amo. Desde el primer segundo, hasta el último. Volvió adentro. A la casa. Sola. Pero no vacía. Porque Jorge estaba en cada rincón. En el piano. En las fotos. En la canción que nunca terminó de aprender a tocar. María vivió hasta los 88 años. Nunca perdió la fiereza. Nunca dejó de ser la doña. Pero los que la conocieron bien decían que había algo. Un suavidad, una tristeza, una esperanza. Cuando murió en 2002, encontraron algo junto a su cama. Una caja. Adentro, el reloj de Jorge, el que le puso en la muñeca el día de la boda. La carta que escribió, amarilla, gastada de tanto leerla. La partitura de la canción, con notas al margen. Intentos de María por aprender, y una foto, de la boda, en San Miguel del Silencio. María en su vestido, Jorge en su traje de charro, flores silvestres, sonrisas, amor, en el reverso con la letra de María. 8 meses y 12 días, suficientes para toda una vida. La enterraron con todo eso, con los pedazos de Jorge que había guardado. Y dicen que esa noche, sobre el cementerio, 2 estrellas brillaron más fuerte. Quizás coincidencia, quizás no. Quizás 2 personas que pasaron décadas separadas, finalmente juntas, finalmente en paz, finalmente sin miedo, sin orgullo, sin máscaras. Solo ellos. La historia de María y Jorge se convirtió en leyenda, pero como todas las leyendas, la gente discutía qué era verdad y qué era mito. ¿Realmente se casaron en un pueblo perdido? ¿Realmente fue tan rápido? ¿Realmente se amaron tanto en tan poco tiempo? Los historiadores investigaron, buscaron registros. El pueblo de San Miguel del Silencio no aparecía en ningún mapa oficial. Algunas personas juraban haberlo visitado. Otras decían que nunca existió, que era invención, que María lo inventó para romantizar un matrimonio apresurado. Pero entonces apareció algo. 1995. Un periodista investigando para un libro sobre María. Viajó por el sur de México, preguntando, buscando, y en un pueblito olvidado, sin nombre en los mapas, encontró a una mujer, 90 años, ojos brillantes. ¿Usted es la dueña del hotel?, preguntó el periodista. La mujer sonrió. Lo era, hace mucho. ¿Recuerda a María Félix y Jorge Negrete? Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Como si fuera ayer. Se casaron en nuestra iglesia. Fue la noche más hermosa que este pueblo ha visto. ¿Tiene prueba? La mujer entró a su casa. Volvió con una foto, borrosa, antigua, pero ahí estaban. María, Jorge, flores silvestres, la iglesia detrás. Real, todo real. ¿Por qué nunca dijo nada?, preguntó el periodista. Porque ellos nunca lo hicieron, y si ellos querían que fuera secreto, yo iba a respetar eso. El periodista publicó la foto, el artículo, la confirmación. El mundo finalmente supo. La historia era real.
Esa noche, miles de personas buscaron la estrella, la que Jorge le había mostrado a María, la que ella miraba cada noche. Y por un momento, el mundo entero miró al cielo, conectado por una historia, por un amor, por la prueba de que a veces, cuando menos lo esperamos, en el lugar más inesperado, en el momento más imposible, encontramos lo que estábamos buscando toda la vida. Hoy, si visitas ese pueblo, todavía puedes ver la iglesia, pequeña, antigua, y adentro una placa. Acá se casaron María Félix y Jorge Negrete. 1953. Un amor que desafió el tiempo. Los turistas van, toman fotos, hacen preguntas. Y los viejos del pueblo cuentan la historia. Siempre diferente, siempre la misma, sobre dos personas que se odiaban, que se amaban, que perdieron años por orgullo, y que finalmente, en un avión cayendo del cielo, encontraron el valor de decir la verdad. ¿Qué podemos aprender de esto? Quizás que el tiempo no importa tanto como pensamos, que 8 meses de verdad valen más que décadas de mentira, que el orgullo mata más amores que la distancia, que nunca es demasiado tarde, hasta que lo es, que las palabras importan. Una frase puede destruir, otra puede salvar, y que el amor, el verdadero, no pregunta si es conveniente, no pregunta si tiene sentido, no pregunta si hay suficiente tiempo, solo pregunta, ¿estás dispuesto a ser honesto? ¿A ser vulnerable? ¿A arriesgarte? María y Jorge dijeron que sí. Tarde, dolorosamente tarde. Pero dijeron que sí. Y por eso su historia sigue viva. Por eso la gente llora cuando la escucha. Por eso importa. Porque nos recuerda que todos llevamos máscaras, que todos tenemos miedo, que todos perdemos tiempo fingiendo ser invencibles, hasta que alguien nos ve, realmente nos ve. Y en ese momento tenemos una opción: correr o quedarnos. María corrió durante 5 años, Jorge también, pero cuando el avión cayó, cuando la muerte los miró a los ojos, eligieron quedarse. Y esos 8 meses brillaron más que todo lo anterior. Pantalla a negro. Si pudiera volver a esa noche en el Teatro Nacional, ¿qué le dirías a la persona que dejaste ir? ¿A la conversación que nunca tuviste? ¿Al amor que mataste por orgullo? Piénsalo, porque quizás no hay aviones cayendo, quizás no hay pueblos secretos, quizás no hay segundas oportunidades, pero sí hay ahora. Y ahora es suficiente, si te atreves.